Capítulo 19. La segunda venida de Jesucristo. Algunas personas en Kirtland, Ohio, no querían saber acerca del Evangelio, y algunas hasta dijeron mentiras sobre los santos para tratar de que otros no escucharan el Evangelio. Jesús le dijo a José Smith que él pronto volvería a la tierra. Antes de que venga, todas las personas de la tierra deben escuchar el Evangelio. Los santos deben ser buenos misioneros y trabajar duro para compartir el Evangelio. Cuando Jesús vivió en la tierra, les dijo a sus apóstoles lo que sucedería antes de que Él regresara otra vez. Jesús les dijo a sus apóstoles que el templo de Jerusalén sería destruido y que los judíos serían dispersados por muchas naciones y muchos de ellos morirían. Habría muchas guerras, las personas no se amarían y alejarían su corazón de Dios. Habría terribles enfermedades y terremotos. El sol se oscurecería, la luna sería del color de la sangre y las estrellas caerían. Un acontecimiento importante en preparación para el regreso de Jesús a la tierra es la restauración de su iglesia. Jesús dijo que el Evangelio restaurado sería como una luz en la oscuridad. Muchas de las cosas que Jesús dijo ya sucedieron, otras están empezando a suceder y otras sucederán en el futuro. Cuando estas cosas sucedan, la gente justa sabrá que la venida de Jesús se acerca y ellos querrán que Él venga. Muchos judíos volverán a Jerusalén y escucharán el Evangelio. Los santos justos edificarán una nueva ciudad de Sión. Allí estarán seguros y no pelearán entre sí. Estarán felices y cantarán cantos de alegría. Las personas que no sean justas no podrán ir a Sión. Jesús vendrá a la tierra en una nube brillante y la gente buena lo verá. Todas las personas justas que hayan muerto resucitarán y se reunirán con Jesús en la nube y vendrán a la tierra con Él. Jesús irá a Jerusalén y se parará en una montaña que se partirá por la mitad. Los cielos y la tierra temblarán y la gente mala será destruida. Las personas en Jerusalén verán a Jesús y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos y en tus pies? Y Él les dirá, soy Jesús que fue crucificado, soy el Hijo de Dios. Entonces las personas llorarán por sus pecados y se sentirán tristes porque Jesús fue perseguido. Las personas buenas estarán muy contentas de ver a Jesús y toda la tierra les pertenecerá. Satanás no podrá tentarlos y sus hijos crecerán sin pecados. Jesús vivirá con ellos por 1000 años y será su rey. Jesús le dijo a José Smith que enviara a misioneros para decir a todas las personas que se arrepintieran y que se prepararan para la segunda venida. Jesús dijo que los santos también debían prepararse, que debían orar, ayunar y enseñarse los mandamientos los unos a los otros. Jesús prometió a los santos que si estaban cerca de Él estaría cerca de ellos. Dijo que debían orar y prometió que Dios les contestaría. Los santos deben hacer todo lo que pueden para ayudar a Jesús. Cuando las personas ayudan a Jesús, llegan a ser más como Él, y entonces estarán preparadas para su segunda venida.